Ayimpuncha, Huaquicunas, Machicunas, Guaguacunas, Teximuyumanta. Buen tiempo para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas en el universo. Mi nombre es Wiñay Malki, en lengua indígena. Se me conoce como Freddy Chicangana. Y hoy queremos compartir algo de palabras sobre lo que significa para nuestro mundo indígena el Sumac Causay. El Sumac Causay es una palabra de origen quechua que quiere decir el buen vivir o el vivir en forma maravillosa o en forma grandiosa. Es la palabra como concreta o el significado. Voy a comenzar con un poema de este libro que se llama Espíritu de Pájaro en Pozos del Ensueño. Es un libro de mi autoría. He trabajado a través del Ministerio de Cultura con la Biblioteca Indígena y que rinde pues un homenaje precisamente a ese buen vivir en nuestra madre tierra y sobre todo a las lenguas originarias, en este caso a la lengua quechua, que es de donde provengo. Voy a leerles en lengua quechua para que escuchen el sonido de nuestra lengua y posteriormente lo voy a hacer en español. Este poema se llama Caicuna Huascamanta Sumaimana, seres de la liana prodigiosa. Chaypi uchuy yanta chincasca, runacuna, tucunac, piscupi, illapay impi chawan ninamanta, hawapi katanacuna huasimantacuna, kawapay puñuypay cafeimanta, pacaritamapac, calpancheñampay, son paywan pancalla, ac callicamanta, arihuaquín utuicuna, Akchana Japina Tusuicuna, Mirka Caimanta, Tutayacpi, Taquipay Mugmicuk, Ñaupa Kunamanta, Cachacuna, Richa Kunari Rumpanacuna, Imayimpiana, Kimpaimanta, Caikunaspay, Huascamanta, Sumaimana, Huarcucriacuna, Anampachamanta, Caimana Ipimam, Puraicuna Guanyucuna. Kuna tatucuy, moscoicuna, causuicuna manta. En aquella perdida aldea, los hombres convertidos en pájaros alumbran con sus colores de fuego sobre los techos de sus casas. Ellos vigilan el sueño de los vivos para que al amanecer reanimen el camino con el corazón liviano de tantas penas. Si alguien los contempla, podrá entender la danza de sus plumas en la oscuridad, el canto silencioso de antiguos mensajes y las formas circulares que relampaguean desde sus plumas. Ellos son los seres de la liana prodigiosa, la que cuelga del cielo, que es por donde bajan los muertos a pintar todos los sueños de los vivos. Bueno, quise leerles este poema para hacer una introducción a lo que realmente explica para nosotros el buen vivir. La palabra Sumac Causay es un principio de vida tomado en la zona de Bolivia y en Ecuador, pero es de pertenencia de los pueblos originarios, en este caso del mundo quechua, donde se ha venido implementando como una forma de entender la vida. Y precisamente queremos como retomar tanto la palabra como el concepto para irnos haciendo una idea de lo que significa la vida desde nuestro mundo indígena. Para nosotros, la vida
tiene unos elementos muy importantes que tienen que ver con esa relación del hombre con la naturaleza. Es decir, en la medida en que nosotros como seres humanos entendemos que no estamos solos en el universo, sino que estamos rodeados de otros seres que nos acompañan y también de elementos espirituales que nos permiten enfrentar las situaciones del vivir de una manera mucho más armónica. Entonces ahí estamos haciendo acercamiento a eso que llamamos el summa causa. La palabra como tal, pues parece muy sencilla, pero reúne una serie de requisitos muy importantes, como es lo que tiene que ver con los elementos de relación permanente entre nuestro mundo, el que continuamente compartimos con los humanos, y también con otros seres de otros espacios, en este caso nuestros muertos, que para nosotros ellos se van, pero están acompañando o están interviniendo en la vida de los humanos. Tiene que ver con la posibilidad digamos, como de entender la vida de una manera más sana, más armónica, no una vida llena de situaciones de competencias y ambiciones y relaciones difíciles, sino más bien una vida un poco más cercana a, digamos, a lograr disfrutar digamos, con poco, pero lograr tener un mejor vivir de esa manera. También el summa causa tiene que ver mucho con lo colectivo. Es decir, no se puede entender el buen vivir como digamos que yo me preocupo solamente por mi vida y los demás pues, que miren a ver cómo se defienden. No, el summa causa es algo colectivo. Digamos, en la medida en que yo tejo relaciones comunitarias, en que puedo tender la mano a nuestras amistades, o en la medida en que yo comparto con otros seres, de alguna manera la vida se hace mucho más bonita, mucho más fácil también de sobrellevar, ¿no? Y el summa causa y el buen vivir tiene mucho que ver con los sueños. Es decir, cada uno de nosotros, los humanos, los que estamos en esta madre tierra, cada uno tiene sus sueños. Lo tiene como persona, como familia, como comunidad, como sociedad, tenemos nuestros sueños. Y realmente, pues lo que más queremos es, de alguna manera, es vivir bien, vivir dignamente, vivir digamos, con los elementos que podemos para poder disfrutar mejor la vida, ¿no? En ese sentido, el summa causa recoge varios elementos que desde nuestro punto de vista indígena son muy importantes. Uno de esos elementos es lo que tiene que ver con las lenguas, porque las lenguas para nosotros son el sistema de pensamiento con el cual bautizamos o nombramos ciertas circunstancias de la vida. La misma palabra summa causa y nos orienta por dónde debemos caminar. El summa es lo grandioso, es lo maravilloso, es lo asombroso, ¿no? No puedo desprenderme del sumac. Siempre para mí tiene que ser muy importante la capacidad de asombrarse, la capacidad de tener esa sensibilidad por las cosas que el mundo me está presentando, ¿no? Si tengo esa sensibilidad, tengo la capacidad de saber también entender a los demás. Y el causai, que es el vivir, pero no es el vivir, como les decía, el vivir en forma desordenada, sino el vivir de alguna manera en tratando de encontrarme con los elementos del universo, ¿no? Y con los elementos de la madre tierra. Perdón. Entonces, les decía que uno de los elementos es la lengua, lo otro son los seres que nos acompañan, como los animales, en este caso los pájaros,
en algunos lugares llaman a algunos animalitos seres de compañía. Nosotros consideramos también, dentro en el marco de los animales, consideramos seres vivientes, a las piedras, al agua, al viento, a muchos elementos que ayudan o orientan para la siembra, la cosecha y la vida, ¿no? Y entre esos seres que nos acompañan, pues están las plantas medicinales y las plantas sagradas, las plantas de poder. Otro de los elementos importantes en el Kausai son lo que tiene que ver con los espíritus, los grandes espíritus que orientan y nos dan el conocimiento y nos muestran las formas fundamentales para curar nuestro espíritu y nuestra alma y para poder caminar mejor. Teniendo en cuenta que estamos en una situación de enfermedad humana a nivel universal, porque realmente la madre tierra no está enferma. La madre tierra, lo que pasa es que la madre tierra ha sido maltratada por el ser humano. El que está enfermo es el ser humano. El ser humano tiene que cambiar o modificar su forma de vida, su forma de entender para dónde va y a qué vinimos al mundo. Como decía el gran poeta Nezahualcóyotl, el poeta azteca, que él se preguntaba, decía, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿Vinimos a florecer o a qué vinimos? Entonces, si nos hacemos esa pregunta, podemos fácilmente también tratar de entender cuál es nuestra posición en esta tierra, ¿no? Decía entonces que entre los elementos que vemos fundamentales, también están lo que tiene que ver con esas plantas de poder, que también están muy asociadas a lo espiritual o a los espíritus, a los mensajes que nos dan los espíritus. En las plantas de poder, en estos tiempos de enfermedad humana, son muy importantes, porque primero, la Madre Tierra y el Gran Espíritu nos ha dejado esos conocimientos de los antiguos, que a través de miles de años lograron descifrarlos, lograron entenderlos, porque para que estas plantas logren ser aprovechadas en el cuerpo humano, pues tuvieron que pasar miles de años de ensayo, error, volver a mirar qué plantica sirve, qué cuál no, cuál otra. ¿Ya? Entonces, son muchos conocimientos, son miles de años. Entonces, les hablo de plantas como, por ejemplo, el yagé, que nosotros le llamamos ayahuasca, como la planta de los espíritus, que es una planta de poder que comúnmente se usa en las zonas de Piedemonte o parte andina o la selva, y que se usa para limpiar espiritualmente y mentalmente. Son plantas que no se toman en cualquier momento, sino que tienen sus principios y condiciones para poderse usar, y que por lo general se hacen junto a elementos de la naturaleza. Entonces son plantas que ayudan para curar mentalmente y espiritualmente, pero deben ser bien manejadas y debe ser por personas que, digamos, que de manera muy ética y con responsabilidad la vienen manejando y la vienen trabajando en algunas de nuestras culturas originarias, ¿no? Sobre eso habría mucho que hablar sobre el tema de la ayahuasca, ya que hoy en día afortunadamente hay muchas investigaciones y muchos conocedores sobre el tema. Hay mucho de qué hablar sobre su manejo, sobre la forma, que no se toma en cualquier lugar, que hay que tener precauciones, pero que sí es una planta que no debe ser ni satanizada ni estigmatizada, porque es una planta bondadosa y que merece nuestro cariño y nuestro respeto, porque como les decía, son miles de años de conocimiento. Está la planta de la hoja de coca, que es una planta también sagrada, una planta considerada por nosotros, por nuestros pueblos originarios, como una planta de conocimiento, de saludo, de reciprocidad. Nuestros abuelos nos han enseñado a usarla constantemente para caminar, para descansar, para pensar, decimos nosotros, mambiar o masticar la palabra,
para poder sentarnos en nuestras casas del pensamiento y poder compartir la palabra alrededor del fuego y saber que los espíritus a través de la hoja de coca están llegando, nos están hablando, nos están diciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, son plantas que también han sido... no hay nada que se parezca más al indio que la hoja de coca. Maltratada, estigmatizada, aborrecida, utilizada y muchas veces burlada. La hoja de coca en manos dice un mito de nuestros pueblos, en manos bien usadas la hoja de coca es bondadosa, es curativa, cura el cuerpo, cura elementos del estómago, cura el cansancio, da fuerza, pero en manos mal usadas es un peligro. Y desde luego, pues hoy en día vemos que la hoja de coca, al combinarla con otros elementos que no tienen nada que ver con nuestro mundo indígena, pues ha llevado a la destrucción de muchos elementos de la vida. Pero la planta bien usada, realmente nosotros la consideramos una planta sagrada, bondadosa, a la cual nosotros le rendimos culto, le cantamos, le danzamos, le hacemos poesía, porque realmente es una planta muy beneficiosa para la humanidad. Tenemos el tabaco, que también nosotros le llamamos el zairi, que es una planta que viene elaborada, también limpia el cuerpo, pero que también ayuda para elementos de concentración y de conexión espiritual. También es una planta que debe ser bien usada, no es el tabaco cualquiera, no es un cigarrillo cualquiera, es el tabaco que se siembra y del cual tiene una conexión espiritual con nuestros abuelos y que nos permite también curar. Digamos, les estoy hablando de 3 plantas de poder, pero hay muchas plantas de poder que han sido mal utilizadas. Ahí está la misma el caso de la cannabis o lo que se conoce como la marihuana. Es una planta también de poder de origen hindú que tiene un amplio conocimiento y de relación con lo espiritual, pero que ha sido mal manejada. Que desafortunadamente en manos irresponsables está llevando a crisis en diferentes lugares y espacios. Pero bien usada, en conexión con lo espiritual, es una planta bondadosa también, sagrada y merece nuestro respeto y nuestro cariño. Y así como estas plantas, pues tenemos infinidad de plantas que están en el conocimiento de nuestros pueblos originarios, en los pueblos afros y también en la cultura campesina y la cultura popular. Nosotros pensamos que cuando una persona ha salido de su territorio campesino o de su territorio rural, en el caso de nuestras naciones, en este caso de Colombia, por las situaciones de violencia y conflicto y desplazamiento y tantas situaciones que se han dado de guerra, mucha gente ha salido de sus territorios y ha salido con una serie de acumulados culturales, conocimienos, y entre esos conocimientos está el de las plantas. Por eso las abuelas y abuelos siempre nos están diciendo, tomes esto para el dolor de la barriga, tomes esto para el dolor de la cabeza, tomes esto. Y esas plantas hoy en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedades, en tiempos de situaciones difíciles, son muy importantes porque también evitamos esa otro tipo de medicina consumista que ha vuelto la salud una mercancía y que realmente no nos garantiza un estado de vida mejor, sino que cura por un lado y nos enferma por el otro lado. Entonces, claro, las plantas y la medicina de Occidente necesitan complementarse. En eso somos conscientes, que no todo lo, digamos, no todo lo podemos hoy en día con tantas enfermedades, podemos curarlo. Y habría que también combinar. No todo tampoco es malo, ni todo tampoco es dañino, ¿no? Entonces, ahí hay elementos para hablar, para investigar, para compartir. Pero eso viene a que el summa causa o el buen vivir es como, digamos, como ese modelo o esa meta en la cual los pueblos originarios nos hemos empeñado. En diferentes lugares de nuestra Abyayala, nuestra América, nuestros pueblos originarios siguen investigando, compartiendo,
Se ha visto ahora en tiempos de pandemia a nuestros hermanos originarios quechuas en Ecuador llevando a las ciudades eucalipto, llevando diferentes plantas para solidarizarse con la humanidad. Hemos visto en la zona de los pueblos originarios mapuche, muchos hermanos también saliendo con sus plantas. Hemos visto en México. En muchos lugares, digamos, los conocimientos de nuestros pueblos siempre están apuntando a ese suma causa. Es decir, no nos salvamos nosotros solos, sino que hay que salvar la humanidad porque nosotros realmente necesitamos de la humanidad, necesitamos del vecino, necesitamos del amigo, necesitamos del hermano, necesitamos de muchas gentes para hacer la vida más amable, ¿no? Entonces, ese suma causa están esos elementos de conocimiento, de saber, y están lo que tiene que ver con nuestros alimentos, porque también es un punto importante que hoy en día nuestra sociedad no se está alimentando. Se está digamos, tratando de comer muchas cosas, pero algunas de esas realmente no contienen lo fundamental que debe contener un alimento, ¿no? Entonces se están comiendo muchos elementos procesados que son realmente venenosos, y desde los pueblos originarios lo decimos con toda la certeza y con toda la tranquilidad, sabiendo que nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres lograron pervivir 110, 115 años con buen alimento, aprovechando, digamos, lo que la madre tierra nos provee. Ahora es cierto que han cambiado las condiciones, la tierra ha sido envenenada, hay muchas situaciones de dificultades en cuanto a los sembrados, pero todavía la fuerza del campesinado, la fuerza del indígena y la fuerza de los que trabajan la tierra todavía nos logran colocar en muchos espacios los alimentos. Y nosotros mismos logramos llevar propuestas a algunos sitios para que la gente aprenda a alimentarse de la mejor manera, ¿no? En este caso, pues hay que recordar la memoria del maíz. El maíz es un alimento supremamente fundamental. Nosotros le decimos Sara. Sara es maíz, es alimento sagrado. También nuestros abuelos le tenían y le tenemos algunos conocimientos mitológicos al maíz, porque es prácticamente nuestra sangre, es nuestra harina, es la harina de nuestro cuerpo, ¿no? Están alimentos como la quinoa, muy de conocimiento andino, se conoce en toda nuestra América, aquí en las zonas en el sur de Colombia también se conoce específicamente como quinoa. Nosotros le decimos lágrimas del sol, porque es un alimento prodigioso para el cuerpo. La misma hoja de coca de la que les hablaba es un alimento muy nutricional para el fortalecimiento de los huesos, para ayudar en muchas situaciones de cansancio, problemas digestivos. Tenemos alimentos como la racachita, la batata. Aquí en las zonas del centro de Cundinamarca se conocen mucho los cubios, nosotros les decimos uyucos en la zona andina, son también muy alimenticios. Tenemos alimentos prodigiosos como la guatila, el sachaporoto, no sé cómo le llamarán en algunos lugares, pero son alimentos que son muy conocidos, y hoy en día vía internet se puede muy fácil averiguar este tipo de alimentos, y sobre todo aprovecharlos, saber consumirlos y transmitirlos a las generaciones, porque es que las nuevas generaciones son las que deben también protegerse con mayor razón, porque necesitamos que los jóvenes, los guaguas, los niños tengan la capacidad del alimento, porque nuestros abuelos nos han enseñado, y nosotros ya lo transmitimos, que desde el alimento también está el pensamiento. Si hay buen alimento, hay buen pensamiento, pero si hay un alimento débil, también el pensamiento comienza a irse por otros caminos, ¿no? Es decir, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con el summa causa, tiene que ver con el buen vivir, el vivir dignamente. Ahora,
Para lograr el summa causa y desde luego, para lograr esa meta o ese modelo, pues hay que cambiar ese otro modelo. Para cambiar ese otro modelo, pues hay elementos de resistencias que tienen que ver con todo el conjunto de la sociedad, con la unidad, con la búsqueda de esos elementos de cambiar ese modelo, pero también con principios nuestros como familias, como personas en las que podemos influir, como son, por ejemplo, cambiar ese tipo de situaciones consumistas, de acaparamiento, donde solamente la vida se valora por el que más tenga. Y entonces se crea una noción de que el que más tiene es el que vive mejor, y muchas veces tampoco es así, ¿ya? Claro, hay que vivir dignamente, pero el summa causa y lo que propone es que hay que priorizar y hay que saber vivir digamos, con poco, pero sabiendo vivir. Y en este caso, el saber vivir es saber tener una relación más acorde con lo que ya les comentaba, con los alimentos, con el modo de pensar, con el modo de sentir la naturaleza, con el modo de entender nuestras plantas, con el modo de valorar aspectos como el agua, que el agua, ¿cuándo íbamos a pensar que iba a ser un elemento que se iba a vender? Y imagínense, y ya prácticamente somos seres humanos esclavos de la situación, porque el agua nació libre, el agua bajaba de las montañas y corría por los senderos y podíamos disfrutar de ella sin ninguna dificultad. En los pueblos originarios, por eso son nuestras luchas no son porque el indio le da por pelear, no, es que porque tienen que haber resistencias para poder dejarle a nuestros hijos y a las generaciones elementos importantes para su vida. Por eso, cuando hablamos de esa lucha por la tierra, ahí estamos encaminándonos en el principio del summa causa, ¿verdad? Buscando ese summa causa y buscando que la tierra sea para el alimento y no sea para los grandes monocultivos o para los cultivos de elementos que serán para fabricar aceites o combustibles, como los grandes cultivos de caña de azúcar, de palma africana, y todas estas situaciones que nos tienen realmente en condiciones muy difíciles. Lo que los pueblos indígenas proponemos para ese camino hacia el summa causa es lograr tejer elementos sociales, comunitarios, que nos permitan una búsqueda de un tipo de vida en donde la tierra realmente sea para producir el alimento que necesitan nuestras generaciones. Buscar que ese modelo podamos cambiarlo, dando entre todos un tejido social de resistencias para que el agua no siga siendo privatizada, porque si el agua es a esa medida en que vamos, nuestras generaciones no tendrán futuro. Igualmente, hablemos del oxígeno. ¿Quién va a poder pensar que el oxígeno, que el aire se venda? Y ya estamos mirando que en este tipo de enfermedades o pandemias, que el aire, el oxígeno es fundamental. Y el oxígeno también ha sido libre, lo dan los árboles, lo da la madre naturaleza, lo dan las montañas. Entonces, ahí tenemos muchas cosas que tratar desde el corazón y desde el pensamiento y desde el sentimiento, proponernos para que activemos ese pensamiento bonito y confiemos en los sueños de nuestros abuelos y confiemos en los sueños que tenemos de una vida digna, porque es lo único con lo que podemos como juntarnos para cambiar el universo. De ahí que el poema que les leí es un poema que hace referencia precisamente a esos sentimientos que vienen a través de los conocimientos, de los saberes de nuestros pueblos originarios, o de los pueblos afros, o de los pueblos que han resistido, y que traen esos sueños con los que todos nacemos. Cuando nacemos y crecemos y vamos por nuestras montañas o vamos por nuestros ríos, en nuestro caso como pueblos originarios, siempre nuestros sueños son
estar cantando o ser cantores como nuestros mayores, ser danzantes como nuestras mamitas, ser tejedoras o tejedores como nuestros wauquis o nuestros sabedores, ser conocedores de las plantas, poder tener elementos del conocimiento y del arte para poder enfrentar la vida, pero también vivirla de una mejor manera. Esos son nuestros sueños, pero poco a poco esos sueños se van desdibujando en la medida en que vamos encontrando una sociedad bastante conflictiva, que no le ha dado sentido a la vida, sino a la muerte, y en donde debemos encontrar senderos y caminos para encontrarnos desde lo bello. Desde lo bello es la poesía, el canto, la música, la danza, lo que decíamos, el buen vivir a partir del alimento y el compartir. Si logramos eso, estamos haciendo trabajos y aportes, así sean muy sencillos, pero son siembras en la familia, siembras en el barrio, siembras en la casa, en la vereda, y siembras para poder cambiar situaciones tan conflictivas como las que se viven en el continente, pero específicamente en Colombia, un país que se lo merece, que merece mucho, que no lo merecemos. No merecemos una vida llena de situaciones tan difíciles, merecemos una vida mejor, una vida digna y una vida, un summa causa que realmente responda a nuestros sueños. Hay mucho que quisiera como comentarles en torno de la palabra, porque también es nuestro sueño lograr consolidar una casa de las lenguas que nos permita en Colombia, en este caso, porque ya otras partes del continente lo tienen, pudiéramos tener una casa de las lenguas que permita el intercambio entre nuestros pueblos originarios y las sociedades urbanas con raíces, para que también se encuentren con esa palabra y con ese pensamiento y con ese sentimiento del mundo. Porque es que una de las situaciones que tenemos en Colombia también es que los colombianos no tenemos apropiación de nuestra historia y de nuestra realidad y de nuestra cultura. Estamos como muy desarraigados. Hablo de, digamos, sobre todo de algunos sitios en donde no se conoce nuestra historia. Sabemos que somos colombianos, pero no sabemos las luchas de la gente, cómo se han logrado transformar situaciones, cómo se han logrado derechos, de qué manera se ha avanzado en algunos tipos de conocimientos. Como no tenemos esas raíces, como no tenemos esos elementos, por eso es que a veces no valoramos lo que hay en nuestra tierra, porque Colombia es un país prodigioso, lleno de aguas, naturaleza. Decimos que 2 mares, decimos que tenemos variedad de frutas, climas, pero si no valoramos nos da lo mismo, porque entonces mantenemos en constantes situaciones de conflicto. ¿Sí? Pero si valoramos como pueblo, como culturas, como sociedad, entonces sí podemos aportar a que ese tipo de modelo consumista y facilista y ese modelo de acumulativo cambie y logremos valorar esos sentimientos de reciprocidad, de solidaridad y de hermandad comunitaria, tan necesarios hoy en día, tan importantes. Lo hemos visto que ya los pueblos están lanzando digamos, a las calles por una falta de atención mínima en sus derechos, ¿no? De alguna manera todos somos víctimas de una situación de guerra, de conflicto, todos somos víctimas de esa, digamos, de esa acumulación de riqueza y poder en unas cuantas familias, mientras los pueblos originarios, mientras los hombres y mujeres digamos, que han sido lanzados a las zonas urbanas, deben afrontar las situaciones difíciles económicas, de alimento, de condiciones de vida digna, ¿no? Bueno, entonces, regresando nuevamente, como se dice al principio, el summa causa para nosotros, el summa causa hace parte de
de esa memoria de nuestros pueblos originarios, el cual lo hemos colocado en el ambiente para que, así como se habla de los diferentes modelos en el mundo, y que se está pensando que el modelo, dicen que el modelo del capital ya es un modelo que se va a acabar, nosotros consideramos que siempre van a haber situaciones de crisis. Tenemos claro desde nuestra condición de creadores de poesía y literatura que siempre habrá personas que vienen a generar luz al universo, que vienen a dar testimonio y misión y palabra de luz, y siempre habrá gente que viene a oscurecer y a obstruir esos momentos de luz. Eso siempre lo habrá, no va a cambiar. Pero si los que trabajamos con el propósito de generar luz y camino para el universo somos más, seguramente los que vienen a oscurecer no van a poder y no podrán quitar ese maravilloso propósito de vivir la maravilla del universo, ¿no? De poder disfrutar todos los elementos que nos brinda la Madre Tierra. Y nuestras generaciones tendrán posibilidades y las generaciones lo agradecerán, porque son ellas las que finalmente juzgarán cómo hemos actuado, si hemos aportado, si no hemos aportado, si hemos sido capaces de sembrar bien la semilla o simplemente dejamos que las cosas pasaran con la indiferencia y no tuvimos la precaución de analizar, de pensar, de mirar hacia dónde vamos. Entonces, ya para terminar, quiero invitar a que nos sigamos escuchando a través de estos espacios en temas que tienen que ver con nuestros pueblos originarios. Nos estamos conectando, aprovechando también estos medios, porque estos medios pues, son importantes, porque son medios tecnológicos que han sido invención del pensamiento humano y que deben ser también bien usados. Entonces, aprovechar estos medios para poder llevar palabra, llevar canto, llevar lenguas, llevar poesía, poder hacer memoria de lo que nuestros pueblos originarios han hecho y han resistido, para que en el marco de ir hacia el summa causa, hacia el buen vivir, logremos combatir esos elementos de intolerancia, de discriminación, de violencias, de situaciones de conflictos que no nos permiten ese vivir bien. Entonces, dejo ahí y solamente invitarlos que cada mes podamos, bien sea a través de, digamos, de un tema o de la invitación de más adelante de algunos cantores y poetas de nuestras lenguas. Kayakama, Kayaskangi, Tinkunakama, buen tiempo para todos, para todas, como dicen nuestros mayores, pensando bonito, actuando bonito y haciendo lo mejor por el universo. Tinkunakama, hasta otro encuentro.